Excelencia y Trabajo, un podcast de Mireia Las Heras con la colaboración de Espacio Areta. Muy bien, pues Pía, estamos encantadísimos de tenerte a compartir un rato hoy con nosotros para poder aprender del trabajo que realizas, de lo que estás aportando a empresas, a profesionales y a personas individuales. Pía, eres licenciada en Ciencias Domésticas por el Centro de Estudio de Investigaciones en Ciencias Domésticas y tienes 25 años de experiencia como consultora en temas relacionados con la gestión de los espacios, con la gestión tanto del orden como material, como de distintos ámbitos. Así que muchísimas gracias por venir hoy a contarnos cosas y que podamos aprender contigo. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme a esta conversación contigo para hablar de algo que realmente a mí me llena muchísimo y me entusiasma, ¿no? Que es hablar de la organización doméstica y del orden. Así es que muchísimas gracias. Oye, el orden es algo, ¿no? La gestión del propio espacio es algo que cuando eres pequeño te inculca, ¿no? Pues en general tu madre y tu padre, pero ¿qué nos perdemos si como personas adultas, que además somos profesionales y que tenemos, qué nos perdemos en la vida si no tenemos un orden y un cierto rigor, ¿no? Pues en esa gestión de los espacios y del tiempo, y también pues iremos hablando de distintos ámbitos. Sí. Pues mira, ¿qué nos perdemos si no somos ordenados, ¿no? Si no somos organizados? Pues yo creo que nos perdemos bastante. Es decir, nos perdemos, perdemos el tiempo, perdemos dinero, perdemos confort, perdemos salud, perdemos bienestar. Perdemos, fíjate, una de las cosas que parece que no tiene relación y tiene mucha, que es tener una buena relación con nosotros mismos y obviamente con los demás. Ese demás puede ser mi compañero de trabajo, puede ser mi marido, mi mujer, mis hijos. Es una cosa muy relevante, la persona que no cuida, que no es ordenada. Y iremos explicando qué es ser ordenado, porque a veces la gente piensa que esto es una cosa inflexible. Pues la persona que no es ordenada pierde mucho, y por contra la persona que es ordenada bajo unos mínimos, que luego si quieres podemos hablar de ellos, gana muchísimo, pero muchísimo. Oye, has dicho un tema interesantísimo, y es que ganas en la relación que tienes contigo mismo y con los demás. Sí. No sé si nos puedes contar un poco. Te cuento, sí. Pues mira, una de las cosas que sorprende, por ejemplo, el cambio de armario, ¿no? Y entonces llega ahora dejamos el verano, entra el otoño, y entonces hay que cambiar el armario o hay que modificar la disposición de las cosas en nuestro armario. Bueno, pues una de mis recomendaciones, yo te quiero decirte que esto yo lo vivo en primera persona, ¿no? Es primero yo. Y hay mucha gente que me dice, pero Pía, ¿y cómo que primero yo? ¿Será primero los niños, primero la casa, primero, no sé, mi marido, mi mujer? Primero tú. Es decir, en la medida en que una persona está ordenada, sistematizada y organizada consigo misma, está en paz consigo misma, está bien. Es decir, tiene buenas vibraciones consigo misma, de tal manera que eso se proyecta hacia los demás. Si yo tengo mi armario ya hecho el cambio, ¿no?, de temporada, yo ya lo demás es pan comido. Es decir, si mi marido quiere que eso lo haga, pues lo hacemos entre los dos, y luego ya el de los niños ¿por qué? Porque ya hay un entrenamiento. Hay un entrenamiento personal, hay una sistematización que ya domino, de manera que no me cuesta nada hacerlo pues para los niños, o no me cuesta nada, por ejemplo, hacer una transformación en mi despacho, en mi oficina, y si luego tengo que ayudar a otras personas también a hacerlo, o imagínate en los archivos de un ordenador. O sea, si yo tengo en mi ordenador todos los archivos bien organizados, una cosa súper sencilla, luego yo voy a ser también capaz, primero, de encontrar todo mucho más fácil, pero de poder pedir que otras personas también lo hagan, o enseñar a que otras personas lo hagan. De manera que, por sorprendente que parezca, primero tú. No falla. Esto es interesante, porque es un poco como en los aviones, ¿no? Que dicen, en caso de despresurización, póngase usted primero. Y luego ayude.
Sí, pues esto curioso. es lo mismo, esto es lo mismo. Es curioso porque ayúdate a ti mismo para poder ayudar exacto. a los demás. Como sabes, Pia, nos conocemos hace tiempo, yo me dedico pues, a todo el ámbito empresarial, de directivos, ejecutivos, etcétera. Como directivo debería preocuparme de que mis empleados tengan un orden tanto en sus espacios físicos como en general, ¿no? Pues en pues mira, sí. A ver, sí, es decir, un directivo supongo que lo que más le preocupa es la productividad de sus empleados, de su equipo, obviamente, ¿no? Pero yo te digo una cosa, como esa persona no sea ordenada, cero productividad, o productividad por debajo de los niveles, o sea, que le pide la empresa. Y te contesto, yo creo que has oído hablar del famoso libro de Si quieres triunfar en la vida, si quieres resolver el mundo, empieza por hacerte la cama, ¿no? De William McRaven, porque claro, él llega, o sea, él en su entrenamiento para formar parte de los SEALs del ejército norteamericano, todo le va mal en los entrenamientos, ¿no? Entonces él dice que llega un momento en que dice, aunque todo me vaya mal en los entrenamientos, aunque me den por todos los lados, aunque no pueda con el ejercicio físico, con las pruebas y demás, si por lo menos llego a casa muerto, pero tengo la cama hecha, es algo positivo, es decir, me cambia el chip, es como una gratificación que tengo, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que yo siempre digo es, muchas de las cosas que nos pasan de falta de productividad, de falta de, digamos, de tener una relación sana, las relaciones sanas con uno mismo, con los demás, se nos escapa el dinero. Muchas veces el problema, Mireia, es tan sencillo como hacerse la cama. O sea, yo siempre digo, el problema es que no te haces la cama. ¿Te haces la cama? No, sí, hazte la cama, ¿no? Llamas como un marino. Entonces, cuando tenemos a nuestro cargo, en nuestra empresa, personas que no son ordenadas, el tema es que lo acabamos pagando todos los demás, teniendo en cuenta que, ¿por qué? Porque nos afecta a todos. Si tú ves una persona que no cuida de su aspecto, otra cosa son las modas, que nos guste más o menos, lo que sea, pero otra cosa es que una persona llega a trabajar sucia. Produce automáticamente un rechazo de las demás personas y eso nos afecta al resto del conjunto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que en cierto sentido, sí, no solamente por criterios económicos de productividad, sino también porque hay un factor humano que es absolutamente vital para que ese equipo cohesione, se lleve bien, trabaje bien, y es no solamente que esté ordenado ni que se haga la cama, sino que el orden llama a la limpieza y a la higiene. Al comenzar a hablar y referirnos al orden, has dicho, bueno, si quieres luego podemos hablar qué me refiero, ¿no? O qué ámbitos tiene, porque entiendo que deben haber distintas dimensiones y que lo interesante sería que estuviesen equilibradas, ¿no? Que no seas súper friki en una de ellas y las demás te olvides, ¿no? Sino que haya un cierto equilibrio. Lo tiene que haber. Yo quería, sobre todo, antes de nada, si te parece, o sea, como delimitar, porque nosotros en nuestro idioma, en castellano, en español, solemos identificar organización a orden, pero yo en mi consultoría y a lo largo de esos años de trabajo lo diferencio. Es decir, la organización para nosotros, para nuestro trabajo, está vinculada a las tareas, digamos, metidas o diseñadas en un cronos, en una cronología, es decir, el horario, hablando rápido, y bien el horario de las distintas tareas. Sin embargo, el orden afecta a la colocación, a la posición de las cosas, las ideas, los afectos, las ilusiones, de acuerdo siempre a una finalidad. Y centrándonos en el orden de las cosas materiales, que es como más directamente mi trabajo, en los ámbitos domésticos, en los ámbitos también empresariales, siempre tiene que estar vinculado a una necesidad, o sea, tiene que ser fácil, tiene que facilitarme la vida. Es decir, un orden forzado es un orden que no sirve para nada y que lo que genera es rechazo. Entonces, en ese sentido, el orden de las cosas tiene que ser sencillo, fácil, o sea, es más importante saber por qué quiero ordenar que saber ordenar. Porque aprender a ordenar se aprende. Es decir, yo ordeno igual un cajón de escritorio aquí que en Chicago. Sí, o sea, me he ido a Chicago y lo he ordenado exactamente igual. Limpio y lo mismo, o sea, el proceso de limpieza de un cuarto de baño es lo mismo en Almería que en Washington. Es exactamente el mismo. Luego, se puede aprender a ser ordenado. Ahora bien, la motivación para el orden, esa es la que tú tienes que tener. Por eso, a ver, hay muchos estilos de orden, no es criticable, es decir, pues, ¿eso está ordenado? Está ordenado.
Es decir, tiene una finalidad. Entonces, no, es que no puedo con el desorden de mis hijos. Momento, vamos a centrarnos un poco, ¿no? Tienes un adolescente, negocia. O sea, con los adolescentes el orden se negocia, es pura negociación. ¿De acuerdo? Entonces, si ya partimos de unos mínimos, ya la relación entre yo con mi hijo adolescente es una relación diferente, así no hay una negociación, hemos llegado a unos mínimos, ¿no? Por eso te digo que no hay que ponerse nervioso ni intentar que el compañero de al lado, mi marido o mi mujer, se meta en los mismos parámetros de orden que los míos, porque es que tiene unos objetivos diferentes a los míos. Entonces yo puedo ver una mesa llena de papeles hasta aquí, como Einstein, que tenía hasta aquí, pero sabía perfectamente dónde buscar el folio para extraer la fórmula que necesitaba. Tenía su orden, ¿no? Por eso el orden tiene una carga de subjetividad muy importante. ¿Cuál? La que está vinculada al sentido. Y el orden tiene que ser fácil. Pía, recuerdo que cuando era pequeña, pues mi madre, mi abuela, que vivían en casa, ¿no? Pues decían, esa chaqueta que te has quitado, cuélgala en su sitio. Y sin embargo ahora quizás ya no son las abuelas, ahora es Marie Kondo, ¿no? Entonces desde que existió Marie Kondo parece que ahora el orden sea una novedad cuando era algo... ¿Cuál es tu percepción respecto a este cambio que ha habido social? Pues sinceramente creo que las estrellas de la película son nuestras abuelas y nuestras madres. Yo creo que todo el mundo tiene un recuerdo, o sea, yo sé hacer la tortilla de patata porque me enseñó mi abuela, yo sé almidonar porque me enseñó mi abuela, yo sé poner una mesa de invitados en casa, en plan familiar, porque me enseñó mi madre. Es decir, que por muy joven que sea tu madre, por muy joven que sea tu abuela, siempre hemos aprendido algo, incluso algo de educación, de saber estar y demás. Ahora bien, Marie Kondo, desde mi punto de vista, creo que ha sido una bofetada monumental al consumismo en el que estábamos inmersos, miles, te iba a decir millones de personas o miles de personas en el mundo occidental, metidos en un consumismo que nos atontece, que nos bloquea y que nos impedía pensar. Y esta mujer, con unas propuestas de vida, de estilo de vida simplicísimas, se centra en la persona y se centra en la persona para no centrarse en las cosas. Y entonces propone un modelo de vida que es un modelo de felicidad sin entrar en más análisis, porque no analiza cómo has llegado allí, no. Ella dice, tú quieres ser feliz, vacía todo, quítate todo lo que no usas, quítate todo lo que no te toca al corazón, simplifica, vacía tu vida y así serás una persona feliz. A mí me parece que es un ejemplo, o sea, es un ejemplo creíble, creo que es un modelo, una propuesta de vida de verdad creíble y muy buena. Entonces a mí me parece que ha sido como un antes y un después, es decir, nos hemos puesto como desde hace 7 u 8 años todos en solfa de voy a ordenar ya, términos como orden, vaciar, descarte, el famoso descarte, ¿no? O sea, el descartar, el hacer orden, ya no solamente es una cosa que no sé, es como muy conocida, sino ciertamente grata, porque luego ha llegado la sociedad de consumo y ha dicho, bueno, pues que es que para ordenar es que no hace falta ordenar colocando las cosas así o en cajas de zapatos, que yo lo hago, sino pues con estas cajas, con estos organizadores, con estos extensores, con esta estética, ¿no? Entonces volvemos otra vez al consumismo y ella dice, no, con cajas de zapatos. Es decir, a mí me parece que que haya un antes y un después. Antes no nos acordábamos del orden, o solamente a duras penas y un poco al límite, y ahora tenemos el orden de las cosas materiales bastante más presente. Yo creo que es el mérito que tiene, y lo ha hecho muy atractivo. Ha hecho atractivo algo que ya sabíamos que era un poco tedioso. Que hacer. Era un poco tedioso el tema del orden, ¿no? Entonces ella lo ha hecho bonito, creo que lo ha hecho asequible y lo ha vinculado con el estado de bienestar, la felicidad de la persona, y para mí, sinceramente, ese es el meritazo que ha tenido. Qué bien, qué alegría. Me da escuchar esto, ¿no? Sí. Lo que ha hecho es poner sobre la palestra los beneficios, ¿no? Que esto nos va a suponer a todos. En tu experiencia, cuando trabajas en consultoría, ¿qué se nos desordena antes? ¿La ropa, los libros, las finanzas, los afectos? ¿Qué se nos desordena antes, ¿no? Pues mira, Mireia, sinceramente, la cabeza. Lo primero. O sea, cuando la cabeza se desordena todo. O sea, se desordena la voluntad y se desordenan las emociones y los afectos. Y entonces, las personas que
que queremos, pues empezamos a fallar en la relación, y sobre todo si hay una relación de compromiso. Si estamos hablando de una relación exclusiva, única y donde hay un compromiso, podemos fallar por ahí, ¿no? Por eso digo que se nos desordena la cabeza. Y en las relaciones, que hay una parte muy importante del orden en las relaciones que tenemos y que hay que cuidar, porque al fin y al cabo lo que queremos todos es tener una relación estable, ¿no? A largo y también a medio plazo. O sea, una vida de relación estable. Pasa como con el manual de instrucciones. Si yo me compro una freidora de aire, digo, no voy a leer las instrucciones, porque todo es muy intuitivo. Si total es darle aquí, sí, muy bien, pero si la intuición te falla y te cargas la resistencia, vas a tener que llevarla a reparar con un coste económico. Pues en las relaciones humanas pasa lo mismo, es decir, hay que leer el manual de instrucciones, hay que conocer a las personas, hay que seguir la ruta, es como una receta, como no sigas los pasos no te va a salir el bizcocho. Bueno, pues con las relaciones humanas hay que ir siguiendo los pasos de buena fe. O sea, ese es el orden de los afectos, el orden de las emociones. Yo tengo que querer al que quiero. Y si fallo, no pasa nada, vamos a la reparación, para eso existe el perdón. Y una vez que uno pues, ha reconstruido gracias al perdón, luego llegará la confianza. Entonces, lo que falla es la cabeza. En mi libro, en el manual para organizar tu casa, digo muchas veces una expresión, dos, pero una o tres, pero una de ellas es párate y piensa. ¿Qué es lo que decía Mafalda? Párate y piensa. Porque vamos, o sea, tan alocados por la vida, dices, ¿por qué es difícil ordenar? ¿O qué dificultades tenemos para ordenar? Pues simplemente muchas veces es, una, que no sé ordenar, dos, que no me doy cuenta que tengo que ordenar porque vivo en otra galaxia, o tres, que suele ser casi siempre, que voy con muchísima velocidad. Entonces, al ir tan rápido, pues a lo mejor sí que tenía el sitio exacto donde dejar las llaves, pero o no. Y entonces cada vez las llaves, o sea, no resuelvo el problema, las llaves van cayendo, llaves al fin y al cabo es una, pero si no es una llave y es un cubierto, es un tenedor, es una bufanda, que es donde viene el problema cuando tenemos muchas cosas de una, o sea, tenemos muchas cosas de una misma categoría, no solamente no hemos resuelto el problema dejándolo caer, sino que se va acumulando, entonces de un problemita que no era nada, hacemos un problema, en lugar de quitar una cuchara, pues, terminamos quitando 15 o 20 cucharas. ¿No? Entonces, es importante que la cabeza no se desordene para que no se nos desordene el entorno. Entonces, una de las cosas que yo practico y que animo a mis clientes a hacer es 5 minutos de orden diario. ¿Dónde? Donde quieras. Hay familias que dicen zonas comunes. Pues concretan que son las zonas comunes, pues la cocina y la sala de estar son zonas comunes. Antes de irnos a dormir, 5 minutos de orden. ¿Por qué? Porque al día siguiente tú te levantas con la cocina recogida, el salón y los cojines o la sala recogida, ¿no? O, por ejemplo, el tema de hacerse la cama. El tema de hacerse la cama es un tema de planteamiento, pero de persona pequeña y de persona mediana y de persona adulta. O sea, ¿cómo es posible que te vayas al trabajo sin hacerte la cama? Pues es posible. Y pasa algo, un día no, dos tampoco, pero todo. O sea, pero sí que pasa si se convierte en un hábito, ¿no? O sea, en el fondo es lo que decía William McRaven. Aunque todo me falle, aunque me den por todos los lados, aunque todo me salga mal en el trabajo, yo voy en mi subconsciente diciendo, pero cuando llega a casa me espera la habitación ordenada y la cama hecha, ¿no? O sea, es como... Entonces, un pequeño premio que te das a ti mismo, ¿no? Sí, entonces esa dimensión doméstica del orden, la armonía, la organización, la limpieza doméstica, se queda aquí en la cabeza, ¿no? Pues es muy importante que la cabeza esté ordenada en el sentido de que tenga las prioridades que al mismo tiempo son flexibles. Tienen que ser flexibles, tienen que irse adaptando a la realidad nuestra, ¿no? De cada día. Pía, nos estás contando todo esto, me estás contando todo esto, y a mí una pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿hablas para mujeres o hablas para todo el mundo? No, hablo para todo el mundo. Nada, yo hablo para todo el mundo, además es muy divertido, sí, hablo para todo el mundo, o sea, los roles ya, gracias, bueno, pues ya cayeron, ¿no? Pero no, yo hablo para todo el mundo, de hecho, o sea, hablo de tareas y ¿quién las asume? Pues el que pueda. Muchos hogares se están organizando ahora de diversas maneras, teniendo en cuenta el tiempo de dedicación
que las personas que lo componen pues pueden dedicarle a ello, ¿no? De tal manera que pues hay personas que dicen, yo me dedico, bueno, a las compras, o sea, yo siempre digo que en un hogar hay como 4 pilares, ¿no? Que son importantes para que la casa vaya sobre ruedas, que es la limpieza, la ropa, la alimentación, que es la salud, y los presupuestos y las compras, ¿no? Los cuadros tienen que estar nivelados, porque no sé si te pasa, pero cuando te vas a tomar algo y estás en una mesa y cojea, a que todo el mundo empieza a buscar un cartón para ponerlo ahí debajo y tal, pues es lo mismo, es decir, cuando una de estas áreas flojea en una casa, hay que buscar, ¿no? Qué es lo que está pasando. Por eso en casa hay que organizarse según el tiempo que tengas, según también las capacidades, según los talentos, y a veces es que no te queda más remedio, es decir, nadie tiene tiempo. Hombre, si todos ponemos un poquito de nuestra parte, pues a lo mejor te puedes organizar por aquí, te puedes organizar por allá, es decir, entre todos sumamos. Y una de las cosas que bueno, yo aprendí precisamente del profesor Fernando Alberca, con el que comparto el capítulo 14 de los héroes, heroínas, es precisamente empezar desde muy pequeño a involucrar a los niños, a nuestros hijos, en lo que es la vida familiar, es decir, que todo sea muy colaborativo. Es distinto a que las cosas sean democráticas, que también, pero hay decisiones que unos padres no pueden someter a que sean o no democráticas, ¿no? Simplemente somos una familia, tenemos todos que notar que lo somos, estar con la familia supone una exigencia, una donación, supone una renuncia, pero también un desarrollo, un crecimiento, una madurez, una apertura hacia los demás. No es lo mismo que estar con los amigos. Con los amigos uno pues queda a pasárselo bien, pero en la familia pues hay un rol de vida familiar, hay un rol de descanso en el que se comparten las cosas, donde estamos relajados, pero para todo eso hace falta que haya una organización. No sé. Pía, hace un tiempo leí una referencia, ¿no? Pues a un arquitecto, Sí. creo que además era o por lo menos vive y trabaja en Barcelona, pero esto no te lo Sí. sé decir seguro, que hacía una propuesta que era construir casas sin cocina, ¿no? Me gustaría ¡Uy, saber... craso error! Porque la cocina es la reina de la casa. Claro, entonces me gustaría saber, Sí. porque pienso, es que yo Sí, mi infancia la uno a muchas Sí, a escenas... los fogones. Bueno, a muchas escenas que han sucedido, ¿no? Pues mi madre fregando y yo recogiendo, Sí, o sí, ayudando sí, en algo, sí, ¿no? se aprende Conversaciones. Sí. Entonces, ¿qué error tiene esta propuesta, Pues que ¿no? Una casa sin cocina. O sea, una casa sin cocina y tirando, ¿no? Pues de comer en la calle o de todo esto, o de que la comida venga a casa, que también Porque es un esto cada vez se sistema. da más en las Sí, familias, que sí, no sí. se cocina Craso error, o craso error. se mete algo en el micro y con Sí. eso ya... Sí, pero eso es funcionamos. distinto, pero, o sea, una casa sin cocina es como un cuerpo sin corazón. A ver, en la cocina se cuecen en los fogones, además de la comida, se cuecen lo que tú decías, conversaciones, emociones, sucesos, desahogos. Hay personas que por desahogo con su marido, con su mujer, con su madre, con su padre, pues reconstruyen relaciones. O sea, salen talentos de las cocinas, de esos momentos, y luego de ver trabajar, por ejemplo, a personas que saben hacerlo bien, que saben los flujos de trabajo en una cocina, que no se los ha enseñado nadie el sentido común, si es que esto es sentido común. Pues los niños, la gente más joven, cuando decía que Fernando Alberca dice, cuanto antes empiecen mejor, el niño de 2 años ya tiene que saber dónde tiene que tirar el pañal y dónde tiene que poner su tacita, o sea, tiene que saberlo y hay que pedir que lo haga y a lo largo de los años ir dando tareas, ¿no? Pues que se ajusten, por una parte, a las necesidades reales de la casa y por otro lado también, pues a los talentos que cada uno pueda tener, ¿no? Y luego, o sea, por eso digo que en una casa sin cocina es como un cuerpo que no tiene corazón, no termina de funcionar, no termino yo de verlo. Pía, en tu experiencia, ¿hay tareas que se puedan subcontratar y que dices, mira, por la paz familiar, Sí. pues es mejor que... Hay unas tareas que son más subcontratables o que tienen un mejor efecto para la familia, pues
si se subcontratan, y sin embargo hay otras que hay que mantenerlas, ¿no? Y que hay que, igual que las empresas dices, no, es que esto es core, ¿no? A ti esto no se lo puedes pedir que te lo haga otra empresa, porque esto es propiamente lo que tú aportas. ¿Cuáles serían esas, no? Pues mira, tú puedes subcontratar, por ejemplo, la organización global de todas las tareas de la casa, es decir, buscar un profesional, en mi caso es uno de los servicios que da la consultoría de Pia Organiza, organizar todas las tareas de la casa en el tiempo, o sea, toda la organización de lunes a sábado, y por ejemplo, esto se ve muy claro en todo, de las 4 en 2 patas, que es el proceso de limpieza y el proceso de la ropa a lo largo de todo el año, es decir, cuáles son las limpiezas especiales anuales, entonces colocarlas por meses, cuáles son las limpiezas semestrales y cuáles son las mensuales. Esto se ve perfectamente, y lo mismo trasladado al ámbito de la ropa, o sea, qué cosas de la casa, que no sea la ropa habitual, pues hay que lavarla cada 2 meses, cada 6 o cada año, ¿no? Entonces, esto es bastante más profesional, y entonces es un servicio que se puede contratar, que ya se hace, se va a la casa, se estudia, se habla con las personas el gestor de la casa, y entonces se hace una propuesta, se revisa y ya se patenta. Eso es un servicio que se puede contratar. Otro servicio que también se puede contratar es, por ejemplo, la revisión de los planos. La revisión, si hay una reforma, una mejora, es algo que también se puede hacer, es decir, la revisión de los planos en cuanto a los flujos de trabajo en las zonas domésticas. Tú vas a hacer una reforma, te trasladas, lo que sea, me pasas los planos, entonces yo tengo gente súper experta que va trabajando los planos y va analizando que falta cubicaje de almacenamiento aquí, que no hay un sitio, si es una casa de varias plantas, pues que no se ha tenido en cuenta, pues por ejemplo, que haya un pequeño armario para la limpieza en cada zona, o un pequeño hueco donde podamos poner un carro de limpieza para cada zona, o no se ha contado con un ascensor o un elevador y hay que ponerlo porque tenemos varias plantas, ¿no? Entonces, revisión de planos. Otro que se puede también contratar, que es muy bueno y muy necesario, es el orden. El orden. O sea, una vez que ya hemos ordenado, por ejemplo, armarios, terrazas, trasteros, garajes, mantener ese orden es mucho más fácil. Yo hace unos días coincidí con unos clientes que tienen 8 niños, el mayor no sé si tiene 14, y me acuerdo que fuimos a su casa a intentar ayudarles a los dos con los armarios y el follón de ropa que tenían, los destallados, no sabían si iban a venir más bebés, y luego la sala de juegos. Y después de casi un año, cuando nos vimos el otro día, dije, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿No? Y yo con un poco de miedo decir, ay, mira qué se me dice, y me dijo, Pia, está exactamente igual, todo exactamente igual. Lo que más me está costando es la lavandería, pero porque aquello es un caos, pero está ordenada, está organizada. Sabemos perfectamente el tema ese de los flujos de trabajo, se nos ha quedado a mi marido y a mí clarísimo, ¿no? Entonces son servicios concretos que tú puedes contratar porque luego funcionan, pero ya tienes la estructura de la casa hecha y ya sabes cómo hacer, cómo seguir. ¿Por qué hay algunos, digamos, por ejemplo, las gafas, las llaves, los calcetines? Sí. ¿Por qué hay algunas categorías que siempre se nos desordenan? Sí, a ver, esto, bueno, puede haber varias causas. Yo creo que la causa más importante es porque nunca tuvieron un sitio, ¿sabes? O sea, nunca tuvieron un sitio. Normalmente esto nos suele pasar cuando hay mucha cantidad de una misma subcategoría. Por ejemplo, cuando hay muchos bolígrafos, por ejemplo, en el material de escritorio pasa mucho, en la cocina pasa muchísimo, con los calcetines, las medias, con las pinturas, los colores, pasa muchísimo. Entonces, normalmente es porque no lo tuvieron, y si lo tuvieron, nos hemos despistado en cuanto a la cantidad. Es decir, hemos ido atesorando, o sea, hemos ido comprando por encima del espacio real que tenemos. Entonces, es muy importante, o sea, ser súper realistas. O sea, si yo tengo 1 metro cúbico, es 1 metro cúbico, no son 2 ni 1,3, no, es 1 metro cúbico. Entonces, no me puedo salir de ahí. Entonces, si me salgo, las consecuencias es el desorden, el caos, la falta de limpieza. Por lo tanto, tengo que ir siempre como enfajado al metro cúbico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descartar, ¿no? Y pensar, pues digo que lo que falla muchas veces es la cabeza, casi siempre, es ante una compra o ante una posible, creo que necesito, pararse y pensar si realmente lo necesito, si no tengo algo que lo pueda sustituir, aunque no sea exactamente igual, pero me hace la función,
existe la segunda mano, existen amigos que nos pueden prestar la cárcel o la cortadora o la sopladora, ¿no? Porque es que no tengo garaje, entonces ¿dónde meto la sopladora? Ni tengo tampoco sitio, no, es que no tengo sitio, ¿no? Entonces, muchas veces es una cuestión, como decía un arquitecto conocido, decía, qué pena, ¿no? Qué pena, Pía, que nos gastemos tanto dinero en reformas o en nuestra propia casa y luego pensemos cuando ya la tenemos tan poco en ella. Y se refería a esto, es decir, a cuidar la casa. El mobiliario, cuidar el inmueble y con los años pues hacer a largo plazo, a medio no, pero a largo plazo pues un estudio de mejoras, de reformas, de lo que sea. Pero mirar más, ir por nuestra casa con una mirada, decir, ay pues esto sobra, esto falta, aquí da el sol, aquí hay que poner un store, ¿sabes? O sea que sí, como tener una relación sana, ¿no? Sí, pues sí, para sí. poder ver cómo mejorar la salud de la casa. Exacto. Entonces se nos desordenan o porque nunca estaban ordenadas o porque estando ordenados se nos ha desbordado la cosa. O sea que hay que reestudiarlo y ver cuál es el problema, ¿no? A las personas que habéis ido pasando por este espacio, os pregunto la relación, en este caso, ¿no? del orden con la sostenibilidad, ¿no? Porque pienso que es una preocupación que todos tenemos muy en mente y que por lo que has ido contando pues tiene unas cuantas implicaciones. Bueno, desde el hogar una parte bastante generosa en cuanto al tema de la sostenibilidad, ¿no? Todos has de tener en cuenta que nosotros en casa estamos constantemente utilizando productos, por ejemplo, químicos, o sea, todo es casi todo, o sea, en los productos de detergencia, los productos de limpieza, estamos hablando siempre de productos químicos, por lo tanto, son productos, elementos muy contaminantes. En la alimentación, lo mismo, tenemos todo el mundo plástico, aunque es verdad que está todo muy reciclado y tal, pero bueno, es una realidad que está ahí, por lo tanto, ayudar desde el hogar, que yo creo que se está haciendo mucho, se está haciendo tanto a nivel de empresa, como a nivel comercios, como a nivel también mentalidad en los hogares en general, esta mentalidad de ir hacia un mundo, o sea, pues, más sostenible, hacia el cuidado del planeta, hacia evitar los químicos, dentro de lo posible, que en un hogar el consumo de productos químicos es bastante alto. Sí. Pía, hace un ratito nos has dicho que el primer paso, ¿no? en este camino es hacernos la cama. Sí. Los que ya nos la hacemos, ¿no? Que yo creo que probablemente hay unos cuantos que ya nos la hacemos, todavía nos sentimos muy lejos de llegar, ¿no? Pues quizás a una relación sana con esa gestión del orden y de los espacios y del tiempo. ¿Cuál sería el segundo paso? Pues para los que ya nos hacemos la cama, yo creo que el siguiente paso es no perder de vista la visión global de la casa y priorizar, porque cada día tiene una prioridad, ¿no? Y luego, fuera ya de lo que es el ámbito, digamos, hogareño, yo siempre digo que primero tú, es decir, que yo me hago la cama, pero yo me organizo también todo lo que es lo mío, es decir, mi ropa, mis cosas, mi salida al trabajo, todo lo que es personal, tenerlo centrado, tenerlo organizado, porque entonces voy a estar muchísimo mejor conmigo misma y voy a poder avanzar al siguiente paso, que sería el tema doméstico, y el siguiente paso, que sería el profesional, sin invertir los pasos, ¿sabes? Sin decir, no, primero lo profesional y luego, no, primero yo, mi casa, mi gente, ¿no? Y luego ya el trabajo. O sea, yo creo que es como un modo de acostumbrar al cerebro y de mandar mensajes al cerebro de que detrás de me hago la cama y van muchas cosas personales unidas ahí del orden personal, salto al otro orden que es el entorno, digamos, hogareño, y de ahí, salto al terreno profesional donde voy a arrastrar ese estilo de vida que llevo personal y de mi casa. Eso yo no es que lo inculque, es que lo voy a arrastrar sin darme, es lo que yo voy a aportar a mi entorno laboral. No solamente hacerse la cama, las implicaciones de hacerse la cama es todo esto. Y más. Pía, el año pasado, corrígeme, quizás fue en otro momento, pero salió, ¿no? Pues tu manual Organizar tu casa, estás en la 4ª
edición. Cuéntanos un poco qué consecuencias tendrá en nuestra vida leer este manual. Sí, pues mira, este manual salió con la idea de facilitar a muchísima gente, especialmente a gente joven, que iniciaba pues una vida ya fuera de su casa, bien porque se iba a vivir, a compartir un piso con estudiantes, o porque iniciaba una vida en común, ¿no? O iniciaba una familia. Y es verdad, porque decíamos antes, ya hay generaciones que tienen madres que o sea, que digamos como van muy al límite, ¿no? por tiempo y también por experiencia en temas de hogar. Entonces pues decidí escribirlo, me cerró un año, salió, pero el objetivo es hacer fácil la gestión doméstica. O sea, es más que un libro de organización, porque hay no solamente organización, sino que hay una filosofía de vida con mucha gracia, donde explico, por ejemplo, esas máximas de persevera, ¿no? O sea, tal, y persevera. Entonces, el persevera, que en el fondo es cómo logro yo que las cosas se mantengan, ¿no? Primero, porque tengo que ver qué ventajas tiene para mí, número uno, y número dos, pues tengo que tener un compromiso conmigo misma y luego pues también para la casa, ¿no? O para la empresa, para seguir dejando las cosas en su sitio. O sea, mantener, ¿no? Esa motivación. Y una de las cosas que digo, aparte de persevera, es nada en el suelo que no tenga patas y ruedas. Entonces la gente se queda así, dice, a ver un momento, digo, mira en el suelo, si hay cosas en el suelo, ¿no? O sea, que no tenga patas o ruedas fuera del suelo, por razones de higiene, por razones de oro. Entonces todo el mundo empieza y dice, a ver, una caja de naranjas, ni patas ni ruedas, fuera. Un balón, ni patas ni ruedas, pues a una red y a un gancho. Bueno, la guitarra, ni patas ni ruedas, pues entonces empiezas así, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, además del abecedario, de cómo se desmanchan todas las manchas de la A a la Z, cómo hay plantillas de organización, o sea, hay un montón de anexos súper prácticos, a cómo organizarte pues en la limpieza, cómo organizarte con las coladas. O sea, es un libro completísimo donde también se abordan hasta temas de protocolo, de cómo poner una buena mesa o recibir en casa, hasta cómo hacer una buena entrevista de trabajo para un empleado o empleada de hogar, cómo organizarles el trabajo o a una au pair, y luego toda la vidilla doméstica, ¿no? que es mucha, pero desde una perspectiva muy humana y muy fácil y muy divertida. ¿Y a qué has aprendido tú escribiendo este libro? Pues mira, yo me encerré un año a investigar y a estudiar, y tengo que decir que, bueno, he aprendido, he retomado nociones de física y química para poder trabajar a fondo todas las reacciones y procesos químicos que tienen lugar, por ejemplo, en la limpieza y en el desmanchado de la ropa, que es una de las partes más fuertes del libro y también de mi trabajo, ¿no? El tema de cómo conseguir desmanchar. Para eso, o sea, yo aprendí, hice cursos también de textiles, he trabajado en una tintorería. Trabajé en una tintorería en Castellón de la Plana, donde entonces vivía. Bueno, pues para saber cómo funcionan los disolventes orgánicos en el desmanchado de la ropa, ¿no? Ahora entiendo por qué en tu Instagram, ¿no? En el Instagram de Pía Organiza, hay una sección específica de manchas que realmente es magistral. Sí, sí, es como si fuera, ¿sabes? La gurú cerezas, de las manchas. pintalabios, ¿no? Sí. Todo lo que pero pueda. para eso que yo ya lo tenía por los estudios, ¿no? Pero es verdad que fue un parón, es decir, fue o sea, ese pararse a estudiar y a investigar. Hice varios cursos y luego reactivé la química y en algunos aspectos también la física para todo el tema del funcionamiento de las maquinarias, la maquinaria que tenemos en casa, ¿no? Que es mucho, desde por qué falla una lavadora, por qué falla una secadora, qué pasa con los circuitos, ¿no? Entonces fue un disfrute. Y yo me lo pasé bomba, me lo pasé fenomenal escribiendo. La verdad es que fue un reto para mí, un reto para la editorial que apostó por el libro y bueno, ella... ¿Empiezo por el principio o puedo empezar por cualquier capítulo? Es un manual de consulta. Vale. O sea que puedes decir, a ver cómo limpiaría a pie una mancha de cereza o una mancha de vómito o cómo limpiaría un microondas. O sea, es coger el índice, abrir y lo que te interesa. No es un libro para decir, ay, me lo voy a leer, ¿no? Desde la página 1 a la 400, que son 400 páginas, sino es un manual de consulta. Como si fuera un vademecum de los antiguos de medicina. Fantástico, pues esto muy necesario. Muchísimas gracias, Pía, por toda tu sabiduría que has destilado. Yo creo que ahora yo ya estoy ávida de llegar a casa y la cama me la he dejado hecha, pero hacer alguna otra cosa. Muy bien, un placer, la verdad. Gracias, Mireia.